Buenas tardes. Hoy realizaremos la exposición de la actividad número 4 de nuestra materia Políticas y Desarrollo de la Educación. Nuestro grupo está conformado por Diana Cerón, Felipe Espitia, Sara Cepeda y quien les habla, Maribel Reyes. Hoy queremos compartir con ustedes nuestra línea de tiempo titulada Educación Inclusiva, Evolución Normativa y la Política desde 1990 hasta el momento. El propósito de mostrar cómo las políticas internacionales y nacionales han influenciado la transformación del concepto de inclusión y cómo éstas se han plasmado en la legislación educativa colombiana. Desde 1990 a 1999, en este decenio, a nivel internacional, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Educación para Todos en Yontian, Tailandia, en 1990, que planteó la universalización del acceso a la educación básica. Ese fue el principal punto y la clave para hablar de educación como derecho de todos. Y en Colombia, en 1994, la Ley 115 de Educación introdujo los principios de atención a la diversidad y el acceso equitativo al sistema educativo en esa época. La inclusión se asociaba principalmente con el acceso físico a la escuela, todavía bajo el paradigma de la integración. Como aporte crítico, podemos decir que se sentaron las bases normativas importantes, pero la inclusión se entendía más como estar dentro de la escuela que como transformar las prácticas pedagógicas. Bueno, compañeros, a continuación les hablaré de los años 2000 a 2009. Durante la primera década de los 2000, el gran hito internacional fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. ¿En qué año? En el 2006, que estableció la educación inclusiva como un derecho en igualdad de condiciones. Además, en Colombia, el decreto 366 de 2009 reguló la organización del servicio educativo para estudiantes con discapacidad, buscando garantizar apoyos pedagógicos y recursos especializados. En este periodo, el concepto de inclusión empezó a entenderse como un derecho y no como una asistencia. Sin embargo, aún estaba muy centrado en la discapacidad. El reto fue que la normatividad avanzó más rápido que la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades reales. Asimismo, continuando con nuestra línea de tiempo, vamos a hablar un poco acerca del periodo de 2010 a 2019, donde a nivel nacional, en el ámbito internacional, en 2015 surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como los ODS, donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 es un pilar fundamental para abordar la inclusión, ya que este plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Este fue un paso fundamental para que la inclusión dejara de ser un asunto solo de algunos grupos y se entendiera como una meta global. Es decir, no se tenía en cuenta que la inclusión era necesaria a nivel internacional. En el caso de Colombia, eh, en 2017 se dio origen al decreto 1421, el cual reglamentó la atención educativa de los estudiantes con discapacidad dentro del marco inclusivo. Esta normativa introdujo herramientas como el PIAR, el cual es el Plan Individual de Ajustes Razonables, que busca dar respuesta a las necesidades particulares de cada estudiante. En este decenio, la inclusión empezó a concebirse como un principio transversal, ya no solo de discapacidad, sino también de diversidad cultural, lingüística, social y de género. El aporte crítico que le damos a ello es que se dio un gran avance conceptual y normativo, pero persistieron tensiones entre la inclusión y las exigencias de calidad
y estandarización educativa. Listo. Terminando pues con este bloque, se tiene el últimos años de este decenio que va desde el 2020 hasta el 2025. En estos años, la UNESCO publicó el Informe de Inclusión y Educación, todo sin excepción, donde resalta que la inclusión educativa está ligada a múltiples formas de discriminación. En Colombia, en el 2024, se formuló la Política Nacional de Educación Inclusiva que amplía la mirada más allá de la discapacidad e integraciones interinstitucionales. En esta etapa, la inclusión se entiende como un derecho fundamental que exige cambios estructurales en políticas, prácticas y culturas escolares. El aporte crítico es que aún tenemos el reto de pasar de políticas escritas a prácticas reales y sostenibles dentro de las instituciones educativas. Por otra parte, el análisis comparativo que se ha realizado se tiene que identificar los hitos internacionales han orientado los marcos normativos nacionales marcando un camino desde la integración hacia la inclusión plena. Colombia ha respondido con normativas importantes, pero aún enfrenta dificultades en la implementación real. La noción de la inclusión se ha ampliado, pasando de centrarse solo en discapacidad a comprender la diversidad en sentido amplio. El desafío sigue siendo que las políticas se conviertan en transformaciones pedagógicas dentro de las aulas. Vale, compañeros, yo quiero mencionar algunas de las conclusiones de esta actividad y es que, pues, las políticas de la educación inclusiva han mostrado evolución a lo largo del tiempo. Más recientemente, los formuladores de políticas han comenzado a alejarse del enfoque centrado en la discapacidad hacia la inclusión, entendiendo que el sistema educativo necesita incluir la diversidad cultural, social, etnia y de género. Esto ha cambiado la comprensión de la inclusión de ser un privilegio a ser un derecho responsable. Hitos internacionales como Justin y Salamanca, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible han tenido una influencia directa en la legislación colombiana y en reformas legales destinadas a promover oportunidades educativas equitativas. Sin embargo, estos objetivos firmes del derecho internacional enfrentan el desafío persistente de alinearse con las realidades de las instituciones educativas. Así es, compañeros. También se podría decir como reflexión final que la línea de tiempo nos muestra que la educación inclusiva es un resultado de un proceso histórico en el que se han articulado compromisos internacionales y desarrollos nacionales. Hoy no basta con tener normas, es necesario generar una cultura escolar que valore la diferencia y elimine las barreras que limitan la participación de los estudiantes. Bueno, Claro compañeros, que este sí. recorrido nos recuerda que la educación inclusiva es un derecho que se construye día a día en cada aula y con cada práctica pedagógica. Muchas gracias por sus aportes a esta línea de tiempo. Gracias, compañera. Pues Gracias. el desafío actual respecto a la educación inclusiva no debe ser crear un número creciente de políticas, sino centrarse en su implementación sostenible y participativa. Esto requiere fortalecer la cultura institucional, establecer esfuerzos intersectoriales y hacer que toda la comunidad educativa participe en el desarrollo de entornos escolares que no solo toleren, sino que celebren la diversidad como un activo para mejorar el aprendizaje comparativo. Gracias también, compañeros. Fue un placer hacer esta actividad con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero. Buenas noches, compañeros.